Mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Para mí, como siempre, un placer traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. Am, Hemos estado estudiando un tema en específico aquí con Mateo 28 los últimos eh, domingos. Hemos estado hablando, o Cristo, mejor dicho, ha estado enseñando y dando una crítica a los que se suponían que eran los cuidadores del templo, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos. Primero empezamos am, con ellos cuestionando la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y Cristo les devuelve la pregunta resaltando la hipocresía de los fariseos al ellos ser servidores de Dios, pero que no servían a su mensajero Juan el Bautista y tampoco a su hijo. Luego habla de la parábola de los dos hijos, que fue el tema del domingo pasado, y hablaba como el primer hijo decía: sí, padre, yo soy fiel a ti, yo voy a ayudarte, yo voy a servirte, yo voy a ser el buen hijo, pero sus acciones demostraron todo lo contrario. Perdóname, ese fue el segundo hijo, ¿verdad? El primer hijo dijo que no, pero luego se arrepintió de haberle dicho no a su padre y de haberse negado. Entonces decidió sí ir a servirle al padre, ¿verdad? Y ahí demostró ¿verdad? Que él es fiel, que él es obediente, y a través del arrepentimiento logró tener una relación con su padre. En cambio, al otro, que representaba a los saduceos y los fariseos, que ellos decían: yo soy servidor de Dios, yo soy, ¿verdad? El maestro de la ley, el pueblo de Israel, los escogidos, pero no estaban obedeciendo al Padre. Así que ya hemos visto dos críticas de Cristo hacia los fariseos y hacia en sí al pueblo de Israel, ¿verdad? Que también la gran mayoría pues estaban eh, resistiendo entregarse a Cristo o buscando un diferente Mesías, ¿verdad? El Mesías que más le convenía. Así que este capítulo 21 ha estado resaltando mucho ese tipo de temas y el día de hoy Cristo continúa con un tema muy similar, muy parecido. Vamos a pasar a Mateo 21 y vamos a leer, déjame llegar yo también aquí, del 34 hasta el 36. Osvaldo, si puedes leerlo, por favor. 34 Perdóname, exacto, 33, perdóname, lee más que el 33 nada más. Sí. dice, hoy otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Fue lejos. Ok, quiero hacer una gran pausa en este primer versículo. Osvaldo, ¿qué encontramos en este primer versículo? Está hablando de un hombre o un padre de familia que plantó una viña, cercó. Exactamente, un hombre, padre de familia que plantó esa viña. ¿Y cómo era esa viña? ¿Quién nos habla? Porque no solo dice que plantó una viña. Dice que en ella también cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Muchas gracias, vale. Encuentro un poco curioso por qué no tan solo dijo: aquí tengo el padre de familia que hizo una viña y la arrendó ¿verdad? A los labradores. Pudo haber dicho eso nada más. Pero aquí vemos que en la historia él es un poquito más específico con qué es lo que le hizo a esta viña. En cambio, otras historias, otras parábolas que ha cogido también el ejemplo de una viña, como el del domingo pasado, ¿verdad? Padre creó una viña y entonces le pidió a su hijo, solo dijo, hizo la viña.
Pero aquí está siendo un poco más descriptivo y un poco más detallista con la viña que le pertenece a este padre de familia. ¿Por qué es eso? ¿Por qué será eso? ¿Alguien tendría una idea? ¿Por qué aquí, en cambio, a los demás fue al de viña, pero aquí fue un poco más descriptivo a cómo era la viña o qué fue lo que ese padre de familia hizo con esa viña? Derek. A poner una abeja es protegerlo, un torre, protegerlo, y todo eso es trabajo. Eso no se forma de un día a otro. Entonces, hizo mucho trabajo para crear un ambiente seguro. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo a algo. Osvaldo, ¿tú le das trabajo, seguridad y dedicación a algo que tú no quieres? No, al contrario, si no lo quiere, no tiras al desperdicio. Si uno no quiere algo, uno hace lo más mínimo para guardar o proteger eso que no quiere. Pero aquí este padre de familia está demostrando que él ama y le interesa cuidar esta viña. Entonces, aquí hay un poco más, aquí la parábola nos empieza más con un poco, una cercanía más emocional con esta viña, ¿sabes? Ya está demostrando un tipo de amor, un tipo de aprecio, un tipo de importancia a lo que viene representando esta viña. ¿Verdad? Y sabemos que el padre de familia, pues es Dios, ¿verdad? Eso no hay que discutirlo mucho. En todas las parábolas, cuando habla de un sembrador, del padre de familia, del que creó la viña, pues ese siempre representa Dios, ¿vale? Lo que dice más adelante, que dice que después que edificó una torre, la arrendó a unos labradores, y esos labradores son personas que tienen conocimiento de cómo sostener una viña, de que la viña marche bien, que todo se pueda cosechar bien. O sea, no se la dejó a cualquiera, como decimos por ahí, de la calle. Ahora, algo muy curioso, que dice que después que hizo todo eso, se fue lejos. Se fue lejos. Como volviendo un poquito a lo que primero dijo Osvaldo, los labradores eran personas con experiencia, con conocimiento, porque tú no dejas algo preciado con alguien que tú sabes que no va a poder administrar y que tú sabes que no va a poder cuidar. Tú dejas eso precioso con alguien que tú tienes la confianza en que él va a proteger mi viña. Él va a proteger esto que con tanta dedicación y con tanto esfuerzo yo he creado y yo quiero preservar. ¿Quién puede representar a estos labradores? De acuerdo a los temas pasados, de acuerdo a lo que Cristo ha estado hablando, ¿quién representa a estos labradores que cuidan la viña? Los cristianos, los apóstoles, nosotros somos encargados de cuidar y preservar la viña. Ahora, en ese momento de la historia, ¿verdad? Hablando de eso presente, ¿quién estaba representando? ¿Quién estaba a cargo de cuidar el pueblo de Israel, de guiarlo, de enseñarle? ¿Cuál es ahora? Los fariseos. Hoy en día, Osvaldo tiene toda la razón, nosotros somos los labradores de la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros igual que los apóstoles. Pero en el momento que Cristo está diciendo la anécdota, está diciendo la parábola, como él no había muerto, ¿verdad? Como él no había resucitado, como la iglesia de Cristo aún no había sido plantada, pues en ese momento aún estaba vigente el judaísmo, ¿verdad? Entonces, ¿quién eran los que estaban a cargo de preservar el templo? ¿Quién era los que estaban a cargo de cuidar a ese pueblo de Israel? Los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios confiaba en los fariseos y en los saduceos.
Y en el principio del tiempo, ¿verdad? En las historias de reyes, en las historias de los jueces, bueno, los jueces aún no había muchos fariseos, ¿verdad? Bueno, sí, en Deuteronomio, ¿verdad? Que el pueblo de Leví, Aarón, siendo el sumo sacerdote, eran los protectores y los guardianes, en otras palabras, ¿verdad? De la ley de Moisés, siendo la ley de Dios, ¿verdad? Y eran los encargados de que el pueblo de Israel cumpliese y se mantuviera puro, ¿verdad? Siguiendo esta ley. Entonces, como los labradores tienen que tener experiencia, algo que dijo Barlo que me gustó mucho. Igualmente, estos fariseos y saduceos tenían una responsabilidad y tenían que tener conocimiento, madurez y experiencia para poder cuidar de esa viña que tanto Dios amaba. Así que vamos por partes. La viña, el pueblo de Israel, si viene siendo nosotros, la iglesia de Cristo. El padre de familia, Dios, que con mucho amor, que con mucho esfuerzo ha creado, ¿verdad? Su iglesia y en ese tiempo el pueblo de Israel. Y los fariseos siendo los labradores de la viña que él puso a cargo en velar su viña. Nosotros somos administradores de la iglesia y los fariseos son administradores del pueblo de Israel. Dari, levantaste la mano. Dice que cavó en ella un lagar, lo dejó con lo que necesitan a cumplir su trabajo. Dios lo preparó. Ellos solo tenían que administrar. Ellos solo tenían que hacerse cargo de que todo corriese bien porque ese padre de familia dejó la viña en perfecto estado. Ahora, no es la primera vez que en la Biblia se refiere a Israel como una viña. En Isaías 5, del 1 al 7, quien quiera leerlo luego lo puede leer, le voy a dar un breve resumen, ¿verdad? Para que la clase no sea muy larga. En Isaías 5, del 1 al 7, habla y explica cómo Dios tomó su tiempo y su esfuerzo para igualmente crear una viña hermosa. Pero al final de los versículos habla de cómo esa viña terminó perdida, terminó dando frutos malos y terminó siendo una decepción a lo que Dios esperaba con tanto esfuerzo creó. En Isaías 5, del 1 al 7. Entonces aquí volvemos a teniendo Israel como representación de una viña. Bueno, vamos a continuar del versículo 34 hasta el 36 de Mateo 21. Si la hermana Doris, por favor, puede leerme del 34 hasta el 36. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Muchas gracias, Doris. El padre de familia que hizo la viña se fue lejos, confiando en que sus labradores iban a hacer el trabajo por lo que él los puso ahí, ¿verdad? Y él, natural, confiado, creyendo en sus labradores, dijo, pues, ya es tiempo de recoger los frutos que ellos se suponían que han estado cosechando en esa viña. Así que como cualquier jefe de viña, ¿verdad? Dueño de viña, él manda a unos siervos para recoger los frutos de esta viña. Y Doris, ¿qué hacen con estos siervos? ¿Qué pasa con estos labradores? Ellos, tomando los siervos, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. Ellos eran buenos labradores, Doris. Eran buenos, eran respetuosos, eran
estaban demostrando que ellos respetaban al padre de familia, matando, apedreando y botando a los que enviaban. Aquí ellos están haciendo cosas bárbaras, incluso matando a los siervos que él estaba enviando. Estaban acabando con todos los que ellos están enviando. Entonces ahí uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Eso tiene que estar pensando el padre de familia. Pero ¿qué está pasando en esa vida? ¿Por qué mis siervos llegan adoloridos, moribundos, o incluso algunos ni llegan? Ni llegaron algunos. Estos labradores querían adueñarse de esta viña y en sí separarse, alejarse y cortar toda relación con ese padre de familia que creó la viña. Derek. El dueño de la viña demostró amor y oportunidad. Y ellos demostró agresión y rechazo, como dijiste. Agresión, rechazo, odio. Porque para llegar al punto de matar a alguien, ya tienes que tener odio en tu corazón. ¿Sabes? Estas personas no tenían conciencia. Luis, ¿tú podrías apoderarte de algo que no es tuyo? ¿Por qué no, Luis? ¿Por qué no? Si es tan fácil, solo hazlo. La conciencia, el amor a Dios. Exactamente. Si Luis hiciera algo como esto, su conciencia no le iba a dejar dormir, ¿verdad? Estuviese uno volviéndose loco. Estas personas no tenían conciencia. Y como dice Luis, no tenían una relación verdadera con Dios. No tenían una verdadera relación con ese dueño de viña. Porque si a mí me dan una responsabilidad de algo que no es mío, y esa persona está confiando en mí para yo administrarle eso tan preciado para él, yo cogería las cosas bien en serio, yo haría las cosas con mucho respeto y con mucho esfuerzo. Y cuando él viniera a buscar lo que es suyo, yo sí tenga aquí lo que es suyo, porque usted confió en mí para yo poderle administrar esto que no es mío, sino que es suyo. Así que estos labradores eran personas que en sí no tenían nada bueno en ellos. Ahora, volviendo un poquito atrás, recordemos que la viña es el pueblo de Israel. Recordemos que los labradores son los fariseos y los saduceos. Recordemos que el padre de familia es Dios. ¿Quién eran estos siervos que el padre enviaba? Los profetas. Vamos a pasar a Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. Ahora, si tú misma lo puedes leer, por favor. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué está pasando aquí, Isaura? ¿Qué acabamos de leer? Dios misericordioso, por amor a su pueblo, seguía enviando mensajeros que les advirtiera, que les llevara la verdad, pero ellos no los querían, se burlaban y los maltrataban, los menospreciaban, hasta que Jehová se encendió en ira. Y eso es bien curioso, lo que mencionaste al principio. Dios misericordioso. Porque ya con el primero, ya yo... ¿Me entiendes? ¿Qué qué? ¿Qué te hicieron? Ah, no. Yo voy para allá yo mismo, yo los voy a votar
y voy a hacerme cargo entonces de mi viña yo, porque estos labradores son unos irresponsables y son unos mal labradores. Pero no, envió un siervo, envió al otro y envió al otro. Y uno diría, válgame, mataron a uno, yo creo que ahí es el límite. Pero no. Dice que entonces envió otros más, que entonces ellos volvieron e hicieron lo mismo. Vamos a pasar a Mateo 23:37. Si Luis, por favor, puede leerme Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Gracias, Luis. Aquí vemos Cristo durante el momento que él estaba llegando a Jerusalén. Y con tristeza, ¿verdad? Porque él no estaba contento diciendo eso. Con tristeza diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ay Jerusalén, ¿verdad? Que mata a los que son mensajeros y enviados de quién, no de cualquier persona, no de un desconocido, no de alguien que nosotros no conocemos, nada más y nada menos de Dios. Una persona, ahora mismo si aquí viene un representante del gobernador de Puerto Rico y entra por la iglesia aquí ahora mismo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a votar? ¿Nos vamos a poner guapos con él? ¿Le vamos a hablar mal? Lo vamos a tratar con respeto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a tratar con respeto? Porque él está representando y es enviado del gobernador de Puerto Rico. Y uno dice, oh, venga, señor representante, siéntese ahí. ¿Cómo le podemos servir? Igual a estos profetas. El pueblo de Israel debió tratar con respeto, con honra, a estos enviados que eran representación de Dios en ese momento. Y los apedraban, se burlaban de ellos y los mataban. Si no hay respeto para los profetas, no hay respeto para Dios. Daddy. Quizás parte del problema es que uno ve un gobernante con apariencia y quizás pensando que tiene poder, pero los profetas eran humildes y no iban a atacar para atrás. Puedes darle bofetadas y ellos dicen, pues, gloria a Dios. En la parábola, el dueño de la viña en algún momento demostró ser hostil, egoísta, cascarrabia. ¿Le habrá dado algún indicio a estos labradores de hacerle esto que le están haciendo? Dios en la Biblia, ¿verdad? Por lo que hemos leído en el Viejo Testamento, en la historia, Dios ha sido o ha demostrado ser un Dios malo. En ningún momento. Dios ha sido tan bueno que nos ha perdonado una y otra y envía profeta tras profeta tras profeta. ¿Por qué nosotros le tratamos así? Isabel. Un poquito, ¿verdad? En la historia, en la parábola,
Lo que pasó con esos labradores fue que se quisieron apoderar de esa viña y trabajarla a su manera. Claro. Seguir las instrucciones del dueño de la viña. Y ahí su corazón se llenó de orgullo, se llenó de egoísmo y se llenó de vanagloria. Yo puedo hacer esto y yo no necesito la instrucción de nadie. Yo puedo dirigir y hacer esto como yo quiero. Claro. Y esa es la mentira por la que nos hace creer Satanás. Porque nosotros podemos administrar que es de los cielos, podemos administrar algo que Dios creó. Bueno, sí administrar, adueñarnos, mejor dicho. Podemos adueñarnos de algo que le pertenece a Dios, podemos adueñarnos de algo que Dios creó con toda su sabiduría y con toda su gloria. Podemos conocer verdaderamente cómo controlar todo lo que Dios controla. No. Estos labradores no iban a poder ser dueños de esta viña como lo era ese padre de familia. Isaura, levántate. Nosotros como humanos, ¿verdad? No tenemos ni nuestra vida es de Dios. Él es el que nos da la salud. ¿Sabe? Todo lo que hacemos proviene gracias a la misericordia de Dios. Yo puedo sacrificarme, ok, trabajar, pero ¿quién es el que me da la sabiduría? ¿Quién es el que me da la salud? ¿Quién es el que me ayuda? Entonces, vivir una vida sin reconocer la grandeza de Dios, ¿verdad? Es como algo que no... Exacto, es como que no es tan difícil de entender, ¿sabes? Tenemos el ejemplo vivo en el mundo, gente, depresión, suicidio, violencia, guerra, ¿sabes? Y esto es a cargo de la administración del hombre. El hombre sin Dios hace todas estas locuras y todos estos actos de perdición. Y uno dice, ¿en verdad nosotros podemos sin Dios? Daddy. En la creación había caos antes de empezar de poner orden. El orden viene de Dios. El hombre no puede controlar la naturaleza, no puede controlar nada. Dios es que provee. Ahora, el hombre es ciego porque cree que pues, va a llover mañana, porque ha sido así. Pero en realidad, Dios creó la clima, Claro. y sin Dios lo quite y lo que hay es caos. El hombre trabaja, porque el hombre tiene que trabajar, ¿verdad? Esto está puesto desde el principio en Génesis. De tu sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a comer. El hombre trabaja, pero el hombre tiene que aprender a confiar en Dios. Porque como han explicado, ¿verdad? El hombre no controla la naturaleza, no controla la lluvia, no controla si lo que sembró crece, si lo que sembró fue bueno, no. El hombre trabaja en lo que él puede hacer, en lo que Dios le ha dado para trabajar. Pero el hombre tiene que aprender a entregarse y a confiar en el que verdaderamente controla todo lo que nos rodea. Ese es Dios, no nosotros. Bueno, continuemos aquí en Mateo 21, vamos a leer del 37 hasta el 39. Esteban, si puedes leerme por favor Mateo 21 del 37 hasta el 39. Dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. El versículo 37 es un versículo que me llena de mucha tristeza y de mucha decepción hacia el hombre y a los que piensan que están a cargo y realmente no lo están. Porque luego que eran enviados sus siervos a recoger los frutos, los bienes de la viña, pues dice, bueno, vamos a sacar la ficha del tranque, ¿verdad? Voy a enviar a mi hijo porque ellos tendrán respeto de mi hijo.
¿Entienden? Así es aún la esperanza y la confianza en Dios, pues este padre de la viña, estos labradores, que él tiene la esperanza de que cuando vean su hijo, su heredero, no un siervo, no una persona que trabaja, su hijo, pues él dice, a mi hijo tienen que tenerle respeto, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron con su hijo, Esteban? Dijeron, este es el heredero, ¿verdad? Con él acaba el linaje. Se muere él, se muere el papá, la viña es nuestra. Y cogieron, y ese respeto que el padre estaba esperando, lo arrastraron por todo el piso y mataron a su hijo. ¿Quién representa el hijo de este padre de familia, Esteban? Tú. Dios estaba esperando de estos labradores, estos fariseos y estos saduceos y estos líderes espirituales y estos guías del pueblo de Israel, ¿verdad? Y estos que enseñan la ley de Dios y que se encarga de que siga de pie de la letra, ¿verdad? Estos fariseos y saduceos demostraron respeto al Hijo de Dios en absoluto, así como está diciendo Osvaldo. Ni una pizca, ni una gota de respeto, ni aunque sea amabilidad, ni cortesía, le han demostrado a Cristo Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, Derek. Tanto que querían reemplazar a Dios para ser el propio Dios. Ellos, al igual que estos labradores, dijeron, vamos a matarlo. Este es el heredero. Así estos fariseos y estos saduceos querían deshacerse de Cristo para ellos aún así tener el mando y el control de ese pueblo de Israel. Eso es lo que verdaderamente los fariseos y los saduceos estaban protegiendo. Estaban protegiendo sus bienes egoístas. Estaban protegiendo el poder que ellos habían alcanzado en ese momento con Roma, ¿verdad? Para controlar el pueblo de Israel. Ellos querían preservar el control que ellos tenían. Por eso es que ellos negaban tanto a Cristo. Por eso es que ellos lo rechazaban. No, este hombre no me conviene, porque si yo dejo que este siga con sus locuras, yo voy a perder el control que tengo aquí. Y así igual, aunque aún no lo habían matado, ya ellos habían decidido matarlo en su corazón y en su mente. Vamos a pasar a Isaías 53:3. Si el hermano Osvaldo, por favor, puede leerme ese versículo, Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue despreciado, desechado, menospreciado y escondido el rostro? De Cristo. Profetizado estaba en Isaías 53:3 que Cristo iba a ser rechazado y despreciado por esos hombres, por esos labradores que querían permanecer con el control de la viña. Perfecto, continuemos entonces, Mateo 21, del 40 al 41. Titi, si puedes leerme por favor, Mateo 21, del 40 hasta el 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, que arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muchas gracias, Titi. Ya Cristo termina la parábola. Y por lo que entendemos aquí, Él está diciendo esta parábola ¿a quién? A los fariseos y a los saduceos. Los fariseos y los saduceos están escuchando esta parábola. Qué interesante anécdota, ¿verdad? Muy buena la historia.
Y cuando Cristo le dice, cuando venga el padre de familia, que ya sabe que mataron a sus siervos y que mataron a su hijo, díganme, fariseos y saduceos, ¿qué ustedes creen que él le va a hacer a esos labradores? ¿Y que ellos dicen? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pero me interesa mucho más ese principio. A los malos destruirá sin misericordia. Él se va a deshacer de esos labradores muy malos. ¿Qué ellos hicieron con esa contestación? Osvaldo. Prácticamente se quitaron la responsabilidad que tenían ellos. ¿Se condenaron? No nos está hablando a nosotros, pero es bien curioso, aprovechando una oportunidad, Claro. de que Cristo, Jesús, les está hablando, les está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Claro. Porque está diciendo la palabra y todavía son, ahora una palabra de campo, que no son tan brutos, que ellos no han entendido todavía que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Así como dice Osvaldo, ellos aún no entienden que está hablando de ellos y dicen, no, Dios va a darle el castigo. En otras palabras, pues se condenaron ellos mismos, ¿verdad? Y aún no logran comprender el plan que está siendo vivido en ese momento con Cristo, ¿verdad? Así Cristo nuevamente profetizando su muerte. Pero ellos mismos, incluso en su ceguedad, en su egoísmo, en su codicia y su persecución de poder, reconocen, no pueden negar, que Dios es un Dios justo. Ellos reconocen la justicia de Dios, porque dice, ¿qué le va a pasar a estos que hicieron mal? No. Los va a destruir. Porque si este padre de familia deja que ellos sigan, pues ¿dónde está la justicia aquí? ¿Dónde está la justicia a su hijo? ¿Dónde está la justicia a aquellos siervos? ¿Dónde está el castigo por su mal administración y por su traición hacia el Padre? Ellos en su ceguera, aún así, no pueden evitar reconocer la justicia de Dios. Eso está en Deuteronomio 32:4. Doris, si puedes leérmelo, por favor. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ellos, como sabios de la ley, tienen que saber este versículo. Saben que todos los caminos de Dios son rectitud. Saben que Dios es un Dios justo. Saben que Dios va a tomar las medidas para permanecer ese camino de rectitud. Y aún así ellos se atreven a vivir de la forma que ellos están viviendo. Aún así ellos se atreven a querer controlar y mantener el poder. Y aún así ellos se atreven a despreciar el Hijo de Dios, conociendo de que Dios es un Dios justo y de que Dios es un Dios recto. Así es tanto el pecado como nos ciega, de que no nos deja ver ni la verdad que tenemos en la cara, ni las consecuencias de nuestro camino. Es razón por teniendo que regresar a ser como niños, porque los judíos vieron la montaña Sinaí. Sinai
en presencia de Dios que temblaba todo. Pero vieron el hombre Jesús y dijo, ¿este es Dios? ¿Este es hijo de Dios? Mira, yo lo doy en bofetada, yo escupo encima de él y no hace nada. Pero no tenía la corazón de niño para ver que Dios estaba apoyando a Jesús como su hijo. Y no tan solo eso, porque siguiendo la misma historia que cogiste, cuando el pueblo de Israel se reunió en el monte Sinaí para ver el poder de Dios, que ellos dijeron, no, escóndete porque nos morimos del miedo. Esto es demasiado poder para nosotros. Y entonces Moisés dijo, está bien. Ustedes no quieren estar en presencia de la magnificencia de Dios. Pues yo voy a subir ese monte y yo voy a entonces hablar con Dios. ¿Y qué hicieron cuando Moisés estuvo 40 días en el monte? Cuando dijeron, por favor, no nos ponga en tanta gloria porque nosotros somos simples humanos. Esto es demasiado poder para nosotros. Hicieron un becerrito de oro. Que no es que no tan solo desprecian a Cristo porque vino como hombre, también despreciaron a Dios en todo su poder y lo reemplazan por un ídolo, por una estatua muerta que no tiene nada de lo que ellos presenciaron unos días antes cuando Dios se le reveló a ellos. Cuando el hombre quiere negar y cortar la relación de Dios, lo va a hacer, ya sea Cristo venga y se nos aparezca enfrente de nosotros. Alguien que no quiera a Dios, no lo va a querer y punto. Porque el egoísmo y el pecado, si lo dejamos que crezca en nosotros, es tan grande y se agarra tanto en nosotros que no va a haber nada más que nosotros mismos, nuestra propia decisión en querer liberarse, que nos haga acercarnos a Dios. Asimismo, si nosotros estamos acercados y cerca y aferrados a Dios, no va a haber nada más que nosotros mismos que nos pueda alejar de Dios. Así que tenemos que decidir si yo me aferro a Dios para que nada me saque o me aferro al pecado para que yo pueda ser ciego a Dios y yo no poder verlo aunque esté en mi cara. Continuemos con el versículo 42. Si Saura, por favor, puede leerme Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muchas gracias, Saura. A mí me encanta, de verdad que me llena mucho cuando él le dice a los fariseos, ¿nunca leíste las Escrituras? ¿Verdad? Y varias veces que lo dice. ¿Nunca leíste ustedes que se suponen que sean los sabios y los conocedores de las Escrituras? Cuando él dice nunca leíste, se refiere a, lo tengo por aquí apuntado, Salmos 118, 22 y 23, que dice exactamente lo que el versículo 42 habla. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué es una cabeza de ángulo? ¿Quién sabe? La piedra que es cabeza de ángulo. Lo que sostiene, ¿verdad? Yo he visto dos definiciones. La base, ¿verdad? Y cuando en la construcción, que en el tiempo de antes era muy común, hacían como un semicírculo, ¿verdad? La puerta que era angular, lo que sostenía a las piedras que estaban creando el ángulo es la piedra angular que estaba en el mismo centro, lo que unía ambas esquinas. Y esa piedra angular que estaba en el mismo centro tenía que ser de una medida perfecta, una piedra firme
que podía mantener en firmeza y estable esas otras piedras que estaban creando el ángulo. Así que sin esa piedra de ángulo, todo lo demás era inútil. Todo lo demás se iba a caer. La puerta no se iba a poder hacer sin esa piedra de ángulo. Y ahí dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra que está desechando los fariseos y los saduceos, la piedra que ellos consideran inútil, resultó ser la cabeza del ángulo. Cuando él dice, nunca leíste las escrituras, pues claramente los fariseos y los saduceos conocían Salmo 118, del 22 al 23. Y ellos dijeron, no, yo no voy a ser ese que desecha la piedra del ángulo. Porque yo soy un líder espiritual, yo soy maestro de la ley, yo soy el que representa a Dios en el templo. Así que cuando esa piedra de ángulo se me aparezca, yo por ser fariseo voy a reconocerla de inmediato. Hay personas que se creen eso. Él dice, no, eso no me va a pasar a mí. Por mi conocimiento, por mis años de experiencia, porque me conozco la Biblia de cabo a cabo, porque vengo a la iglesia todos los días y porque hago tanta obra comunitaria, nunca voy a despreciar yo esa piedra de ángulo. Pero en Primera de Pedro dice, ¿verdad? El que se cree firme, mire que no caiga. Y estos fariseos al leer el Salmo decían, no, esa piedra de ángulo yo nunca la voy a despreciar. A lo mejor lo pensaron. Pero mis hermanos, vuelvo y repito, cuando verdaderamente Dios no está en nuestros corazones, podemos ser el sumo sacerdote como era en ese tiempo y aún así despreciar lo que viene siendo la piedra de ángulo. Así que ni una posición, ni una ofrenda, ni cuántas veces tú participas, ni cuántos sermones que tú des, ni cuánta Biblia tú te sepas, va a hacer que tú seas una persona salva. Tú eres una persona salva si verdaderamente te has arrepentido y si verdaderamente Dios está en tu corazón. Ahora, estas otras cosas, ¿verdad? Participar en la iglesia, reunirse, conocer la Biblia, son cosas que nosotros hacemos para permanecer esa salvación y para fortalecer lo que ya se supone que sea una relación que tengamos con el Padre. Pero si nosotros no tenemos ya por lo menos una relación con el Padre, no importa qué hagamos, qué tan espiritual sea, no estamos haciendo nada. Es como Daddy siempre me dice un versículo, puedo dar mi vida por algo, pero si no tengo amor, ¿verdad? Si no tengo a Dios, de nada me sirve. Daddy. Para acompañar cuando él dice, no leíste, Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entienden. Entonces, lean, pero no están Procesando, no entienden, son palabras que ellos están hablando, ¿verdad? Vamos a pasar a Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Si Esteban, por favor, puede leerme Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Dice Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis,
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchas gracias, Esteban. Cristo es la piedra de ángulo que ha sido escogida y que es preciosa. No hay un reemplazo para él. No hay otra piedra de ángulo. No hay un sustituto, no hay un parecido, no hay nada. Él es la pieza original y única, última edición, que no se puede ni encontrar ni reemplazar en cualquier otra cosa. Ahora, los que creen que Él es precioso, pues amén, ¿verdad? Los que están con esa piedra, pues están en salvación, están en paz, están en buenos frutos. Así que esa piedra es capaz de traer bienestar y felicidad y gozo para aquellos que creen en esta piedra preciosa. Pero está la otra parte de la moneda. Para aquellos que rechazan, se avergüenzan y desechan esta piedra tan preciosa, esta piedra va a ser tropiezo, va a ser juicio, va a ser castigo, va a ser consecuencias para todo aquel que rechace esa piedra preciosa, esa piedra de ángulo que es Cristo. Mis hermanos, ¿Cristo es una piedra preciosa en nuestro corazón? ¿O Cristo es una piedra de tropiezo en nuestro corazón? Siempre estamos tomando una decisión. Nunca nos quedamos neutral. No existe neutral entre la relación de nosotros con el Padre. No existe, no hay neutralidad. O lo amas o no. O lo sigues o no. O es precioso o es tropiezo. Hay que decidir. O es eterno vida o es eterno caos. Eterna vida o eterno caos, ¿verdad? Eterna muerte. Todos vamos a tener eternidad. Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues eso está en nosotros. ¿Cuál es la decisión que tomemos? Vamos a continuar con versículo 43 de Mateo 21. Si Titi puede leerme, por favor, el versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muchas gracias, Titi. Dice, como dijeron los fariseos, ¿verdad? Cuando Cristo le pregunta, ¿y qué va a hacer el padre de familia con estos labradores? Pues los va a castigar sin misericordia y le va a quitar la viña y se la va a dar a unos buenos labradores que les den lo que por derecho es del padre de familia. Pues eso mismo es lo que Cristo está diciendo. El reino será quitado de vosotros que se suponían que iban a administrar y hacerse cargo de que esa viña recibiese ese reino. Pero a causa de esos labradores, la viña no está recibiendo el reino. La viña está en una condición pésima y horrible a causa de la mala administración y del egoísmo de esos labradores. Y será dado a gente que produzca frutos, ¿verdad? Y que sepa administrar esa viña. En otras palabras, Jesús está anunciando que el reino ya no está limitado al pueblo de Israel. Que el reino ya no está limitado a la religión judía, a los que eran judíos, ¿verdad? Que el reino no iba a pertenecer nada más a ese Israel
que estaban actuando según la carne, sino que el reino le iba a pertenecer a ese pueblo, a esas personas, a todo aquel que dé frutos espirituales. Cristo estaba anunciando que el reino de los cielos le iba a pertenecer tanto a gentil, samaritano, judío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién iban a ser los nuevos administradores? ¿Quién iban a ser los nuevos labradores? Nosotros, que tenemos que dar frutos espirituales y no frutos carnales. Vamos a pasar a Mateo 7 del 19 al 20. Si Osvaldo puede leerme Mateo 7 del 19 al 20. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto ya no es útil para el reino de Dios. Estos labradores, estos fariseos, ya no eran útiles, ya no eran necesarios e incluso le estaban haciendo daño al reino de Dios. ¿Qué les va a pasar? Serán cortados y echados al fuego. Continuemos con el 44. Si Doris puede leerme Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Todo aquel que no acepte esta piedra, que rechace esta piedra, va a ser quebrantado, va a ser desmenuzado, va a ser destruido. No tiene oportunidad el que rechace esta piedra. No puede salirse con la suya, no se va a escabullir, no se va a esconder. Las consecuencias le van a llegar a todo aquel que rechace la piedra de ángulo. Vamos a pasar a Hebreos 10 del 29 al 21. Si la hermana Isaura, por favor, puede leerme Hebreos 10 del 29 al 31. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo leí este versículo y ¡pum! Me dio como que un choque bien grande, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo ustedes piensan que va a recibir al que pisotee? Ya no está hablando de rechazo, está hablando al que pisotee, ¿verdad? Cuando tú pisoteas a algo, estás demostrándole el odio, estás demostrándole el desprecio, estás demostrándole el enojo, ¿verdad? Cuando tú pisoteas algo no es porque, es porque, ¿verdad? Al que pisotee y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado. ¿Qué significa la palabra inmundo? ¿Qué es eso, Osvaldo? Inmundo es completamente lo contrario a lo que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Puro, santo, perfecto. ¿Qué es algo inmundo? Sucio, dañino, exactamente, impuro. Así que cuando rechazamos esa piedra de ángulo, cuando decidimos pecar, cuando decidimos tomar el control,
Cuando decidimos alejarnos del Padre o no escucharlo, en ese momento que nos cegamos y escuchamos al pecado, estamos teniendo por inmunda la sangre que se usó para santificar el pacto. Este versículo está aquí para hacer hello, ¿verdad? No es como que, ay, pequé, hice algo malo, lo siento. No es tan solo eso. Si tú sigues viviendo en este pecado que tú estás decidiendo, que tú estás tomando, que en el momento hace un shut off de lo que viene siendo Dios y tú quieres hacer lo que te da la gana, estás teniendo por inmunda y pisoteando la sangre que tan cara le costó a Cristo derramar y que nos santifica y purifica a cada uno de nosotros por toda la eternidad. ¿Cuál va a ser el castigo que esas personas van a tener? Porque dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. ¿Van a pagar? ¿Van a tener las consecuencias? Y al final, horrenda cosa, horrenda, algo horrendo es algo que es perturbador, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿por qué al final enfatiza en manos del Dios vivo? Porque estás cayendo en muerte en manos del Dios que te ha entregado la vida. ¿Estamos entendiendo? Dios que nos dio la vida, Dios que nos da el perdón, Dios que nos da santificación, pero estamos escogiendo la muerte y la perdición. Pues creo que es algo irónico y feo y horrendo que nosotros caigamos para perdición en las manos de un Dios que nos entregó vida. Triste. Terminemos la parábola o la historia, ¿verdad? En Mateo 21, del 45 al 46. Esteban, si puedes leérmela, por favor. Mateo 21, 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Este es el final, uno de los finales muy tristes que he tenido en este capítulo. Porque déjame decir una cosa, tremenda parábola nos ha dicho Cristo en estas palabras, ¿verdad? Tremenda enseñanza. ¿Cómo no poder entender esta parábola? Creo que es un poco fuerte, ¿verdad? Y cómo no aceptar lo que esta palabra, y cómo no hacernos reflexionar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, al yo leer esto, reflexionamos. Yo soy el que está rechazando la sangre de tropiezo. Yo soy el que está a punto de matar a su hijo. Yo soy el que pisotea. No, yo no quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero servir para Dios. Entonces, en todo ese momento, los fariseos no habían entendido nada. Por eso también ellos mismos se juzgaron inconscientemente. Y luego dice que cuando entonces entendieron que estaban hablando de ellos, ellos hicieron, Cristo, perdóname, discúlpame, porque estaba ciego y ahora tú con tu parábola me haces entender lo mal que yo he estado. No. Pero al buscar cómo echarle mano, déjame cogerlo aquí por el pescuezo y arrastrarlo por lo que él dijo, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían hacer. Déjame, cuando yo lo tenga en mis manos, yo lo voy a matar. Pero
no pudieron porque le tenían más miedo al pueblo. Eso fue lo que les detuvo. El temor al pueblo, el temor a la gente, en vez de realmente tener miedo a Dios y a las cosas que ellos estaban haciendo. Y la ironía que Jesús nomás demostraba amor, ayudando, tranquilidad, como una abeja. Oveja. Oveja. Cristo en ningún momento, como dice Derry, hizo algo para tentarlos, ocultarlos o nada. Estaba hablando la verdad y palabra de Dios, incluso citando las Escrituras. Y vino a cumplir y a completar la ley y el pacto con Dios, incluso a perfeccionarla y a santificarla. Pero estos fariseos no podían ver eso y al contrario, sintieron más ira aún cuando por fin entendieron que esta parábola hablaba de ellos. Y esta parábola podía hacer dos cosas: o advertencia o sentencia. Ellos tenían que escoger si lo tomían como advertencia y cambiaban sus caminos, o esta parábola iba a sellar la sentencia del camino que aún así ellos estaban defendiendo, ellos estaban siguiendo. Me gustaría terminar con este versículo, Proverbios 29:1. Si Esteban, por favor, puede leer Proverbios 29:1. Proverbios 29, 1. 1 dice: El hombre que reprendió, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mis hermanos, muchas personas le echan la culpa a Dios porque dicen, pero es que Él me hizo así. ¿Por qué Él me hizo así? ¿Verdad? O le echan la culpa, en este caso los fariseos, a Cristo, le echan la culpa a sus padres, le echa la culpa al predicador, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa al vecino, le echa Pero si nosotros mismos endurecemos nuestra cerviz, ¿verdad? Al ser reprendido, a ser advertido, a decirnos, mira, si tú sigues por este camino, lo que vas a encontrar es muerte. Si endurecimos la cerviz, va a ser quebrantado y no habrá para él medicina. En otras palabras, no va a haber nada, no va a haber remedio para esa persona que ya selló su decisión en defender sus malas acciones. Así que no es culpa de la iglesia, no es culpa de la Biblia, no es culpa de Dios, no es culpa de tus padres, no es culpa de nadie. El único responsable de la salvación de cada uno de nosotros es uno mismo. Así que, mis hermanos, vivamos para Dios, entreguémonos a Dios, veamos a Cristo como esa piedra angular, esa piedra que es firme, que sostiene todo, que controla todo. No rechacemos su sangre, no rechacemos a su Hijo, no rechacemos al Padre. No nos perdamos en nuestra propia servicio, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio egoísmo, ¿verdad? Y vivamos libres, en salvación, en paz y en amor. Así que el Señor me los bendiga a todos.